Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes, 22 de febrero. Y la lección de hoy se titula El sacrificio perfecto de Jesús. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia. Gracias, porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos a nuestro Salvador. Santo Espíritu, enséñanos más a vivir en obediencia a la santa ley de Dios, a vivir en obediencia al Padre, al Hijo y a usted, Espíritu Santo, para vivir así, poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios eterno. Gracias por habernos rescatado y colocado dentro de su pueblo. Todo lo suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El sacrificio perfecto de Jesús. El sacrificio singular. No hay otro sacrificio que sea perfecto. Hubieron muchos sacrificios, pero eran imperfectos. Solamente el sacrificio de Jesús fue perfecto. ¿Por qué los otros sacrificios eran imperfectos? Veamos algunas cosas. Los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes eran imperfectos porque ellos mismos eran imperfectos, eran pecadores, necesitaban de un Salvador, necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos antes de ofrecer sacrificio por los demás. Así que esos sacrificios solamente eran figura, sombra de lo que nuestro Señor Jesús haría de una vez y para siempre. Por eso, como dice ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 27, que no tiene necesidad cada día, fíjese, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cómo se describe el sacrificio de Jesús
en estos pasajes, porque nos dice que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios por ellos antes de ofrecer al pueblo, por el pueblo. Y nos dice también allí en el capítulo 10, verso 10, también nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Además de ser perdonados, somos santificados, somos fortalecidos, capacitados para poder vivir el día a día en obediencia a la voluntad de Dios. Así que hay dos cosas: somos perdonados y somos santificados. Veamos aquí cómo se describe entonces el sacrificio de Jesús en estos pasajes. Que nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio fue perfecto, porque en Él no se encontró mancha alguna de pecado. Defecto no hubo en Él. Su carácter fue perfecto. Y así fue como Él pudo ofrecerse de una vez y para siempre para rescatarte a ti y a mí. La lección nos dice: los sacerdotes levitas, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Vemos que el sumo sacerdote tenía su función de sumo sacerdote hasta la muerte. Venía otro, y así, por eso dice que llegaron a ser muchos. No más era una sombra de lo que nuestro gran sumo sacerdote realizaría por nosotros allá en el cielo, en el santuario celestial. Por eso dice, contrastan con Jesús, quien vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas, cada día en el servicio diario y cada año en el servicio anual, ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Ellos eran seres humanos imperfectos. Sin embargo, Jesús ofreció una vez para siempre un solo sacrificio que limpia nuestra conciencia y quita el pecado de en medio. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio de los animales, porque Jesús es el Hijo de Dios y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Vemos entonces por qué el sacrificio de Jesús es perfecto. Luego nos dice la descripción del sacrificio de Jesús una vez para siempre tiene varias implicaciones importantes. Veamos tres. En primer lugar, el sacrificio de Jesús
es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Es único, no hay otro. Los sacrificios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran eficaces, a consecuencia de que ellos eran pecadores. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso, el sacrificio de Jesús es perfecto, eficaz. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. ¿Por qué encontraron su cumplimiento en la cruz? Porque todos los tipos de sacrificios que se hacían antes del Señor Jesús solamente era una figura de lo que se realizaría cuando el Hijo de Dios viniese. Y viniendo el verdadero Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y diese su vida en la cruz, todos los sacrificios allí tenían su cumplimiento, allí hasta allí llegaban. Ya no habría más que hacer en sacrificios, solamente tenía ahora que aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él había derramado la sangre, su sangre, para la redención de la raza humana, que la hizo por ti y por mí. Y como la salvación es personal, individual, cada uno de nosotros necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque soy pecador. Debo de reconocerme que soy pecador. Y al aceptar que soy pecador, también voy a aceptar que necesito de un Salvador. Y ese único Salvador se llama Jesucristo. Así es de que, por lo tanto, sigue diciendo la lección, Jesús no solo nos limpia de pecado, también ofrece santificación. Y la vida de santificación es todos los días. Por eso, cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Todos los días debo de morir al yo, para que Cristo viva cada día en mí. La vida de santificación es una vida unida al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que me va a fortalecer, me va a capacitar para vivir el día de hoy en unión al Señor Jesucristo, a mi Salvador, a vivir en obediencia a los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Él. Así que en la vida de santificación es una vida de obediencia a Cristo. Porque es únicamente por medio de Cristo que nosotros recibimos perdón. Por medio de Cristo vamos al Padre.
suplicando el perdón. El mismo Señor Jesús nos lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el único sacrificio perfecto. Y finalmente nos dice, luego dice, antes de que los sacerdotes pudieran acercarse a Dios en el santuario y ministrar en favor de sus semejantes, tenían que purificarse y santificarse y consagrarse. El sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra para que podamos acercarnos a Dios con confianza y servirlo como real sacerdocio. Ahora Él nos llama, como dice allí mismo en Hebreos, que nosotros ahora somos parte de un pueblo, de un real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Llegamos ahora a ser parte del sacerdocio, o sea, parte de aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, y a través ahora de nosotros, a través de mí, Él llega a otros corazones y llegamos a ser instrumentos del Señor Jesús para interceder por otras gentes y traerlos a Él. Y finalmente dice, el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. El sacrificio de Jesús, dice allí, sustenta nuestra vida espiritual, nos llena, nos fortalece. Y sigue diciendo, ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y seguir su ejemplo. Así es que, hermanos, vayamos a Jesús, amemos a Jesús. Pero nos dice en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, especialmente en los eventos de la cruz, porque fue allí donde se pagó el precio de mi salvación. Mira lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Mientras Dios deseaba enseñar a los hombres que el don que los reconcilia consigo mismo proviene de Él, el gran enemigo de la humanidad procuró representar a Dios como un ser que se deleita en destruirlos. De este modo, los sacrificios y los ritos mediante los cuales el cielo quería revelar el amor divino fueron pervertidos. Con sus palabras y sus acciones durante su ministerio terrenal, el Mesías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de su vida, cada palabra que hablara, cada milagro que realizara, iba a dar a conocer a la humanidad caída el amor infinito de Dios. Mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Eso está en Exaltada Jesús, página 20. El fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el hecho de que nos
reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de restauración y redención. Porque somos pecadores, tenemos ánimo para reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que yerran en forma tal que manifieste que no tenemos necesidad de redención. No delatemos, condenemos o destruyamos como si nosotros fuéramos perfectos. La obra de Cristo es reparar, curar y restaurar. Dios es amor en sí mismo, en su misma esencia. Él no da a Satanás ocasión de triunfo por presentar la peor apariencia o por exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Los que más yerran, los más pecaminosos, no fueron pasados por alto. Sus labores estaban especialmente dedicadas a aquellos que más necesitaban la salvación que Él había venido a ofrecer. Cuando mayores eran sus necesidades de reforma, más profundo era el interés de Él, mayor su simpatía y más fervientes sus labores. Su gran corazón lleno de amor se conmovió hasta sus profundidades en favor de aquellos cuya condición era más desesperada, de aquellos que más necesitaban su gracia transformadora. Esto está en la maravillosa gracia de Dios, página 234. No hay descanso para el cristiano. No hay descanso para el cristiano vivo antes de llegar al mundo eterno. El obedecer a los mandamientos de Dios es hacer lo recto y solo lo recto. Tal es la virilidad cristiana. Pero muchos necesitan aprender frecuentes lecciones de la vida de Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Reducir, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Debemos crecer en la gracia cristiana, manifestando mansedumbre bajo la provocación y apartándoos de la bajeza terrenal. Dais evidencia de que el Salvador mora en vosotros, y cada uno de vuestros pensamientos, palabras y actos atraerá a los hombres a Jesús más bien que a vosotros mismos. Hay mucho trabajo que hacer y mucho tiempo en que hacerlo. Sea pues la obra de vuestra vida inspirar a todos el pensamiento de que tienen que trabajar para Cristo, donde quiera que haya deberes que cumplir, que otros no entienden, porque no desean ver la obra de su vida. Aceptadlos y hacedlos. La norma de la moralidad no es bastante elevada entre el pueblo de Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 562. Así que, hermanos, hoy día martes, el Señor nos ha enseñado por qué el sacrificio de Jesús es el único, y es en la que debemos aferrarnos. Aferrémonos al sacrificio de Jesús, el cual Él realizó en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos dice: el que quiera venir, fíjese que no obliga, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El Señor le está llamando a usted
que venga a la cruz, que traiga sus pecados, que traiga esa vida de dolor, de sufrimiento, de soledad. Tráigala a la cruz. Allí está la salvación. Ahí está la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. No lo olviden, lo necesitamos a Él, su sacrificio, y que Él reine en nuestra vida. Por eso al final de la lección dice, la cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. Ofrece purificación del pecado, santificación para vivir y alimento para crecer. ¿Cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Ahí le queda esa pregunta a usted. ¿Cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Compartiendo con otros, dándole a otros, es como recibimos, siendo instrumentos de Jesús. Así que sea un instrumento de Jesús, llevando palabras de ánimo, de esperanza, de perdón a otras personas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.